Y en el último cafecito aquí de la mañana nos trasladamos hasta el living de Telediario Federal para darle la bienvenida a un amigo ya de la casa, Jeremías Biglia, es comunicador social, politólogo, analista político. ¿Cómo te va, Jerez? ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por la invitación. Bueno, se habla mucho de la interna del Frente de Todos. Sí. Es más presente que nunca, si se quiere. El 1 de mayo lo que hizo fue evidenciar aún más la palabra de Larroque últimamente, el líder de la Cámpora, exactamente lo mismo. Pero también en la oposición, en Juntos por el Cambio más precisamente, hay una figura allí o dos figuras que comienzan a estar en la mesa nacional de Juntos por el Cambio con una mirada reticente por algunos sectores. Una es Macri y la otra es Milei. ¿Qué se puede decir? Porque Morales volvió a reafirmar, dijo, yo no votaría a Macri. Y eso es marcándole la cancha, se quiera o no. Sí, estamos en una situación muy particular, ¿no? En donde las coaliciones parecieran estar pasando por un mal momento, en una situación en la que no se pueden poner de acuerdo. Yo creo que esto es producto de varios fenómenos. Una parte tiene que ver con la situación de crisis que está pasando la clase de la dirigencia política en general, producto de... ¿Y por qué las dos se sostienen? Pregunto, ¿no? Porque, bueno, una es el oficialismo, en caso de que se vaya la vicepresidenta, ya se sabe lo que puede pasar, una cuestión institucional. Y la otra está marcando el rumbo de que vamos a presentar en el 2023 Juntos por el Cambio. Sí, creo que en ambos casos... se trata a que obedecen en ambos casos a identidades políticas. Creo que eso fue lo que también se reafirmó en la elección. ¿No es electoral? No, en cierta manera yo creo que ambas coaliciones expresan una identidad política mucho más sedimentada, que podemos verlo ejemplificado en lo que fue la elección de Mauricio Macri, pensando en un presidente que después de una mala gestión de un gobierno que en el plano de lo económico había significado un retroceso para gran parte de la mayoría de los argentinos, aún así hacer una elección de 40%, terminó reafirmando de que Juntos por el Cambio, más allá de una alianza, que podría ser el concepto de alianza, ¿no? De decir, che, nos juntamos para una elección, terminó solidificando una identidad política. Y creo ¿Por qué no se construye esa unidad en la coalición? Bueno, la verdad que es un fenómeno bastante complicado. Yo creo que en cierta forma tiene que ver por las tensiones que te fueron dando, ¿no?, el mismo proceso político, como se va desenvolviendo. ¿A qué me refiero con esto? Creo que la experiencia de la que fue la anterior administración de la gestión de Mauricio Macri se vio asignada a que solamente fue una alianza electoral, ¿no? En el momento que Macri llega a la presidencia, solamente... Siempre se discutió mucho en ese momento la participación del radicalismo. Por ejemplo, y de la coalición cívica, ¿no? Sí. Pero bueno, que obtuvieron una posición sumamente relegada en lo que fue la gestión. Y creo que el radicalismo, a partir de mostrarse también como airioso de lo que fue el proceso electoral que vivimos el año pasado, creo que lo primero que está intentando establecer un marco normativo, una regla de juego dentro de la coalición distinta, que eso es lo que está puesto en tensión. Cambia la postura de la UCR. Sin lugar a dudas, porque creo que además fue lo que se mostró como lo novedoso en la anterior elección PASO, ¿no? Recordemos... ¿Y pone límites o no? Yo creo que... Porque en un momento el límite era Macri. De la UCR. Sí, en su momento. Ahora el límite es Milei. Ahora lo creo que no solamente es el límite de la UCR, yo creo que es el límite de gran parte de la coalición. Yo me parece que, o sea, Macri en cierta forma, ¿qué dice? No le podemos decir no a quien no puede entrar, o a quien no quiere entrar. Yo creo que Macri lo que dice, en realidad Macri, ¿cuál es su estrategia de Macri, no? Macri, al ver una figura en ascenso que tiene la capacidad de quitarle más votos a él y a una figura como Patricia Bullrich que al resto de los contrincantes, ¿no? Por eso quiere tener una estrategia de acercamiento. Bueno, pero ¿no? Patricia Bullrich se lo quiere acercar. Por eso digo, ¿no? Para aglutinarlo. Exactamente, para evitar la fuga de votos. Creo que también el Frente de Todos, en el caso del kirchnerismo, también está actuando de la misma manera, por eso en evitar ese núcleo duro. En esa mirada electoral, digamos, que hay ahí, ¿no? Sí. A pesar de eso, yo creo que el radicalismo inteligentemente está jugando a generar determinada tensión hacia dentro de la coalición. O sea, obligando a que se establezcan nuevas reglas de juego, obligando a que se discuta en un marco institucional lo que va a ser el destino de la coalición. Yo no veo sector del radicalismo, tal vez algunos sí, pero algún sector del radicalismo sentado con Milei, digamos. No. Pero bueno, en la política es el arte de lo posible. Pero... Sí, en Argentina sobre todo. Sí. No, pero la verdad que... hasta el propio Milei, digamos, yo no quiero hacer futurología, nosotros hacemos análisis en base a los elementos que hay, pero yo creo que son muy contradictorios, digamos, las posturas de uno y otro, ¿no? Pensando en un radicalismo, un partido demoliberal de tendencia progresista con Milei que
representa todo lo contrario, creo que sería muy difícil también para la credibilidad de la propia coalición, ¿no? Presentarse como tal, porque si nosotros ponemos a pensar que Juntos por el Cambio planteó división de poder, alternancia, equilibrio y eliminar el populismo, ¿no? Milei expresa el fenómeno populista por derecha, pero en cierta forma tiene que ver con una tendencia global también de liderazgo de esas características. Y esa fuga de votos, porque hay mucho de este tipo de fenómenos como el de Milei, sí. Hemos tenido muchos ejemplos en la Argentina y en este último tiempo, de que son fenómenos mediáticos, fenómenos que las encuestas andan muy bien, pero a la hora del conteo de votos después como se desinflan, como que se caen, el mismo Esper, el mismo Gómez Centurión, digamos. Ha habido ejemplos que después no están representados en votos. Sí. No digo que Milei sea esto, digamos. Hoy es un poco más complejo, ¿no? Porque lo que se está advirtiendo que en las encuestas, es feo siempre hablar de las encuestas, ¿no? Sí, pero bueno, es la herramienta que se tiene. Pero por ahí es el termómetro que tenemos, sí. ¿No? Que la encuesta está teniendo un crecimiento. Esto se obedece a la situación, ¿no?, social, el fenómeno inflacionario que hace que la gran parte de su población, la gran parte de la población vea su poder adquisitivo cada vez reducido. Eso produce una sensación de enojo, de apatía y de sentimiento hacia la política muy negativo por parte de la sociedad. Pero los otros, Jeremías, también habían tenido una expectativa de voto en encuesta muy superior a lo que se vio reflejado después. Sí, lo que pasa es que justamente vos estás haciendo vos estás diciendo algo interesantísimo. Haciendo una comparación en lo que fue este fenómeno en otros lugares, en el caso de Podemos en España fue mucho más largo el proceso, ¿no? Bueno, de consolidación. Tener un Bolsonaro en Brasil. Claro, pero el caso de Bolsonaro y en el caso de Donald Trump, estamos hablando de dos tipos o dos figuras, pues me gusta a mí calificarlo de esa manera por lo que significan. En el caso de Donald Trump fue por interna del Partido Republicano y el caso de Bolsonaro es el representante también de uno de los partidos más grandes de Brasil, que es el Partido Militar. Un partido que está, o una clase, un país que está muy caracterizado por el desenvolvimiento de lo que hacen las élites, con una estructura. Cosa de lo que Milei por ahí va a tener, en lo que decía yo al inicio, ¿no? La consolidación de una identidad política todavía no se ve. No. La constitución o la conformación de una estructura tampoco. Y también va a suceder otra cosa. Van a empezar a aparecer determinadas figuras en nombre de Milei hacia el interior del país, que vamos a ver si esa atracción de votos o ese acompañamiento... porque unas cosas son las luces... Nos podemos llegar a muchas sorpresas, ¿no? Las luces de los sets televisivos, ¿no? Exacto. Donde Milei se podrá desempeñar, podrá tener su show, su manera de ser, su llegada, pero después está lo otro, está el territorio, está el interior del país. Sí, lo que hay que entender es que hay una canalización, ¿no?, de un hartazgo social. De un desencanto. Un desencanto. Sí. Sobre todo con la dirigencia política que está percibida por parte de la ciudadanía como una casta, o por poner en términos que usa el propio Milei, o si no como una dirigencia o una élite política que está muy alejada de la problemática de la ciudadanía. Y eso pasa a raíz de la crisis económica que estamos viviendo. ¿Morales parece que se sacó Milei de encima y ahora va por Macri? Bueno, Morales creo que su estrategia tiene que ver con eso. Estamos pensando de un dirigente del interior que siempre, en relación a lo que vos decís, por la cuestión del centralismo que tenemos nosotros como país, también del fenómeno mediático que normalmente pasa todo por la capital federal, corre por detrás. Y creo que la estrategia de él es intentar subirse al ring lo más que pueda para estar en el centro de la discusión política también. ¿Se imagina, uno cree, ¿no?, una interna con Horacio Rodríguez Larreta? Allí como que la tiene aceptada, digamos, pero como que no haya otro más que esté... Sí. Bueno, habría que ver en el caso de Horacio Rodríguez Larreta de estas relaciones edípicas que han existido en la política argentina. Pienso en la Junta Coordinadora Nacional con Alfonsín, pienso también en la propia relación entre Kicillof y Cristina de Kirchner. Hay que ver si el hijo se anima a matar el padre, ¿no? Pensando en el complejo edípico. Pero si no es ahora... Claro, Horacio Rodríguez Larreta está obligado prácticamente a jugar. Sí. Lo que sí, él intenta transmitir tranquilidad, pero la estrategia de las palomas sobre los halcones no ha sido tan solidificada. Le ha costado muchísimo a quienes tienen una tendencia moderada. Lo que pasa es que algunos dicen, bueno, todavía no es tiempo de nombres, ¿no? Porque mientras más tiempo es más desgaste. Sí. Mientras más tiempo es más desgaste, mientras más tiempo es también anteponer o dejar muy en evidente la estrategia. Pero bueno, igual lo arquitectónico en este tiempo no se viene percibiendo. Estamos en Argentina sometidos en fase agonal
todos los años. Sí. Estamos hablando todo el tiempo de armados políticos, estamos hablando todo el tiempo de elecciones. Y creo que los Gerardo Morales... este año iba a ser tranquilo porque no había elecciones. Sí, y creo que Juntos por el Cambio también tiene el desafío de construir un programa. Yo te lo pregunto porque hay muchas voces de que están agarrando el calendario y dicen, bueno, ¿cuándo se definen los nombres, las candidaturas? Porque, a ver, parece un dato menor, pero se viene el verano, obviamente es una cuestión estacional todo el año pasado, pero tenemos el Mundial. Sí. Tenemos a mitad de noviembre el Mundial. Muchos dicen, el año político, el 10 de noviembre se terminó, el 15 de noviembre le ponemos la persiana. Sí. Está el Mundial, después está enero, está febrero, el receso. Ya cuando comenzamos es muy poco tiempo para hacer campaña. Esos nombres se tienen que definir antes. Por suerte las campañas hoy son cada vez más cortas y eso le da cierta beneficencia. Bueno, ¿no? pero a la instalación de nombre no. No, y además la construcción Claro. de los bloques de poder, ¿no? Yo creo que todo el mundo está corriendo muy apurado, pero también están advirtiendo lo que vos decís, por una parte, porque la sociedad está mirando hacia otro lado, o está mirando hacia la política de una determinada manera, muy particular, y porque también las expectativas de los argentinos en relación a este fenómeno deportivo que vamos a estar, el año se va a acabar. Yo creo que recién para inicios del año que viene vamos a estar teniendo más certezas en cómo va a ser el panorama. Bueno, para mí es antes. Sí. Para mí es antes. Pero bueno, lo que pasa es que algunas cuestiones se dan de hecho. Sí, pero, algunas se pueden trabajar un poco más. Exactamente. Pero aún así yo creo que estas apariciones, estas tensiones, lejos de desaparecer, van a seguir continuando. Y creo que el desafío tanto de Juntos por el Cambio, que es de la coalición que más estamos hablando en esta intervención, sigue estando en la estrategia que se da en relación al oficialismo y en relación a Milei. Y sobre todo en el contexto económico que pareciera ser de un futuro muy, muy oscuro, cómo puede generar una expectativa, cómo puede volver a ser creíble y cómo puede la sociedad volver a ver un activo que le destacó en la elección del año pasado, que fue la unidad. Gracias, Jerez. Muchas gracias por la invitación. Jeremías Biglia en el último café aquí en Telediro Federal.